Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Avisey Ramos No. Soy un estudiante de la Universidad Virtual CNCI con matrícula CTM 080192. Este es mi proyecto integrador de la materia macroeconomía. En esta ocasión contestaremos algunas preguntas y la primera de ellas es: ¿cuáles son los obstáculos que se presentan en el diseño e implementación de políticas económicas? Primero debemos entender que las políticas buscan el bienestar financiero del país y de sus habitantes. Luego, por ejemplo, tenemos que el rezago de la decisión, es decir, la lentitud con la que se toman situaciones que experimenta el país, a veces se toma en cuenta la complejidad de la economía, ya que las economías son modernas y dinámicas y son afectadas por factores como la oferta y la demanda, las fluctuaciones de los commodities, todo eso afecta a las decisiones de la política económica. ¿Qué impacto tiene el tiempo de reacción hacia dichos obstáculos en la estabilidad económica de un país? Bueno, tenemos por ejemplo el diciembre trágico en México, que a pesar de las señales de alarma y presiones del mercado que daban incentivos de sobrevaluación de nuestra moneda aquí en México, la creciente vulnerabilidad de la economía mexicana, no se tomaron medidas a tiempo para poder reaccionar a esa situación. ¿Qué impacto tiene el tipo de cambio sobre la economía de un país? Bueno, por ejemplo, el 20 de diciembre de 1994, el gobierno mexicano se vio obligado a abandonar el tipo de cambio fijo y permitir que el peso se devaluara. Esta crisis contribuyó a profundizar más en México y contribuyó a su prolongación. Entonces, es muy relevante. ¿A qué se deben las diferencias en el valor de las divisas? Bueno, pues podemos afirmar que el valor de una moneda depende de varios factores, por ejemplo, la productividad de un país, la competitividad de la economía del país. Entre más competitiva, más productiva, estable y fuerte es su economía, su moneda pues obviamente será más fuerte. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en un mercado de divisas ese es muy especulativo y basan rumores para que la presión sea al alza o a la baja y haya mucha fluctuación. ¿De qué manera un acuerdo entre países en materia de sus políticas económicas resultaría beneficioso o perjudicial para la sociedad? Bueno, por ejemplo, gracias a un acuerdo de tipo comercial es posible importar productos que los países a menor costo que si los produjéramos internamente. Los acuerdos bilaterales donde ambos son beneficiados de las mercancías que cruzan las fronteras, por ejemplo la relación entre Canadá, México y Estados Unidos, donde hay una preferencia hacia los productos que se comercian entre las fronteras. Una desventaja es el riesgo de la falta de cumplimiento, es decir, cuando los países llegan a acuerdos son conscientes de que deben de cumplir con los acuerdos establecidos y siempre hay un riesgo de incumplir con ellos. O por ejemplo, si un país entra en crisis económica, por ejemplo Estados Unidos, que su país tenga una crisis contagia al vecino, que somos nosotros, México. ¿Cómo influye el análisis histórico en la toma de decisiones económicas de un país en la actualidad? Bueno, esto permite evitar la repetición de errores pasados, sino que también prolonga una base sólida para la formulación de políticas económicas efectivas y sostenibles. De igual manera, estudiar y conocer cómo se enfrentaron y resolvieron los problemas similares en el pasado puede darnos un mejor contexto hacia dónde pueden ir dirigidas las decisiones financieras que se toman en el país. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes.